Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te invito todos los viernes en punto de las 8 de la mañana que me acompañes en el programa Finanzas Actuales. En este programa podrás aprender cómo utilizar tu cuenta bancaria, tarjeta de crédito y destinar un ahorro en caso de urgencias y con esto poder alcanzar tu libertad, educación y salud financiera. Todo eso es Finanzas Actuales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme a un programa más de Finanzas Actuales, transmitido por la plataforma El Poder de la Mujer. El tema que veremos hoy es un tema que te puede interesar muchísimo y es cómo contratar mi seguro de auto. ¿Qué características debe de tener? ¿Qué debo de buscar en mi póliza de carro? Y al momento de hacerlo, ¿cómo puedo ahorrar? Te invito a que me sigas acompañando. Vamos a mostrarles cuáles son las coberturas que yo recomiendo que debe de tener tu póliza de carro. Son bastantes las coberturas que debemos de buscar y qué es lo que debemos preguntar al momento de contratar nuestro seguro de carro. Lo primero que debemos saber es qué tipo de cobertura quiero. ¿Quiero la cobertura amplia, la cobertura limitada o la pura responsabilidad civil? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la cobertura amplia te abarca todo, me refiero a todo. Te cubre tu carro, los daños materiales, te cubre los daños que haces y te cubre el robo. La cobertura limitada solamente te cubre robo y los daños a terceros. Y la pura responsabilidad civil, que como todos sabemos, esta ya es obligatoria, cubre solamente los daños que hago a terceras personas. Esta no cubre mi unidad y no cubre el robo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de cobertura voy a contratar. Amplia, en la que sí cubro mi carro, cubro el robo y cubro los daños a terceros. Limitada, cubro robo y cubro daños a terceros, y la pura responsabilidad civil, que solo cubro daños a terceros. Bueno, pues primero vamos a explicar la cobertura amplia. La cobertura amplia es muy importante que nosotros verifiquemos qué deducibles voy a elegir. ¿El deducible para qué es? Para que al momento de que haya algún choque, es el monto que yo voy a pagar al momento de que va a ser reparada mi unidad. En este caso, los deducibles pueden ir en daños materiales desde un 3%, un 5%, y son los deducibles que nosotros podemos elegir al momento de contratar nuestra póliza. Mientras más bajo sea el deducible, el costo del seguro aumenta. Mas, sin embargo, al momento del siniestro, pues nosotros lo que buscamos es que el pago de la cobertura o el pago del deducible sea menor. Mas, sin embargo, les comento que casi todas las pólizas, en su mayoría, a lo mejor estamos hablando de un 80%, 90%, son emitidas con este deducible del 5%, que es el deducible más común que se contrata. Entonces, daños materiales, 5% de deducible. ¿Qué estoy protegiendo con esto? En caso de que yo choque, ese es el monto que debo de pagar para que mi unidad sea reparada. Porque esto es algo que me preguntan muchísimo. Oye, ¿y si me pegan, yo tengo que pagar ese deducible o no lo tengo que pagar? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Este deducible solamente lo debes de pagar en caso de que tú hayas sido quien ocasionó el choque, sea tu responsabilidad del choque, y que tú quieras que tu unidad sea reparada, porque ha habido ocasiones en que por el tipo de unidad, pues tu unidad no se ve afectada y a la que chocas, esa sí se ve afectada. Entonces, esa es la que se va a reparar y en este caso tú no tendrías que pagar absolutamente nada. Entonces, punto número 1, daños materiales. ¿Qué deducible voy a elegir? 3, 5 o 10%. La verdad es mi recomendación es el deducible del medio, que es el 5%. Bueno, si tú eliges una cobertura amplia, esta también va a estar protegido tus espejos, todo lo que tenga que ver con espejos en tu unidad. Aquí el deducible es diferente. Tú tienes que pagar un 30% del valor del cristal para poder que te sea cambiado este cristal. Esta es otra cobertura que tú debes de tener, que tu póliza deba de tener.
La otra cobertura, si elegimos una cobertura amplia en nuestra póliza, sería el robo total. El robo total va en cobertura amplia y en cobertura limitada, ¿ok? El robo total, ese también trae un monto de deducible. El deducible también varía, puede ser un 5 o un 10, un 20%. Generalmente el deducible que más se ofrece es el deducible de en medio, otra vez, y es el 10% el deducible que se toma para que sea contratado en tu póliza de carro. RC, las otras coberturas son RC, daños a terceros, que esta es la cobertura específica que ampara en caso de que tú choques, y ese es el monto que tú vas a traer para que se paguen los daños que tú ocasiones hacia una tercera persona. Entonces, esta es una cobertura que muy importante debemos de checar, por lo menos ponerles 3 millones de pesos. ¿Por qué 3 millones de pesos? Bueno, como muchos de nosotros ya sabemos, la ley cambió hace algunos años ya, y hoy en caso de que en el accidente llegara a haber un fallecimiento, nosotros somos responsables en caso de que nosotros seamos los que ocasionemos ese choque, y si llegara a haber un fallecimiento, ese fallecimiento se tiene que indemnizar con un valor aquí en Nuevo León de 1.900.000 pesos aproximadamente. Digo Nuevo León porque depende del estado en el que te encuentres, es el monto que se tiene que pagar según cada estado de la República Mexicana. Pero aquí en Nuevo León representa más o menos entre 1.900.000 y 2 millones de pesos la indemnización del fallecimiento más los gastos funerarios, que esto es lo que se cubriría. Estaríamos dejando 1 millón de pesos más por cualquier daño que se llegara a ocasionar de daño material. Entonces, aquí la recomendación es, por favor, por lo menos busquen 3 millones de pesos en esta cobertura. Si podemos poner más, adelante. Esta cobertura se puede abrir hasta 10 millones de pesos, pero generalmente la que se ofrece y la que más se contrata es la de 3 millones de pesos en responsabilidad civil. Entonces, en la cobertura amplia ya vimos daños materiales, deducible de 5% es la recomendación. Luego viene robo total, la recomendación es la del 10%, y viene responsabilidad civil. La recomendación es que por lo menos busques tener 3 millones de pesos dentro de la cobertura de tu póliza. Estas son las coberturas más indispensables que tú debes revisar al momento de contratar tu póliza de auto. Como vimos anteriormente, dentro de la cobertura amplia vienen otro tipo de coberturas que les voy a explicar. La primera que ya vimos, que fue espejos, esa trae un deducible por default, es el deducible del 30%, pero sobre el valor del cristal que se va a reponer. Supongamos que el cristal vale 1,000 pesos, tú vas a pagar 300 pesos porque tu cristal sea cambiado y te pongan un cristal nuevo. Luego hay otra cobertura que también podemos contratar. Esta cobertura es la extensión de RC. Esta cobertura, ¿cuándo aplica? Aplica si, por ejemplo, yo contrato mi póliza de carro y hoy no tengo carro, y fíjate que le pido a mi vecino, a mi compadre, a mi hermano, a mi hermana su carro. Y resulta que yo soy responsable en un accidente vial y el carro que me prestaron no tiene seguro. Entonces, lo que aplica aquí, la extensión de la responsabilidad civil, es que tu extensión de la póliza que contrataste en tu carro puede pagar los daños que ocasiones en la unidad que te prestaron, pero los daños que ocasiones, no los daños que sufra la unidad que te prestaron, sino los daños solamente que ocasiones. Y es extensión de responsabilidad civil. Aquí es muy importante aclarar que esta extensión solamente aplica en caso de que la unidad sea del mismo tamaño que la que tú tienes contratada. Por ejemplo, yo tengo un carro y me prestaron una pick-up, entonces pues ahí no cubre, porque no son unidades iguales. En este caso tendría que ser una unidad del mismo tamaño de la póliza que tú tienes contratada, ¿ok? Entonces, esta sería otra de las coberturas que tú puedes contratar dentro de tu póliza de carro. Son coberturas adicionales.
Las coberturas que debemos de checar siempre son las que les acabo de decir al principio, pero como coberturas adicionales podemos contratar este tipo de coberturas. Otra cobertura que viene por default en la póliza de cobertura amplia es gastos médicos ocupantes. Este es el monto que se va a cubrir en caso de que en un accidente llegara a haber heridos. Aquí es muy importante recalcar que es para los que traes dentro de tu carro, porque los heridos del otro carro, ahí entra la cobertura de responsabilidad civil, ¿ok? Entonces, los daños que tú traes, las personas que tú traes en tu carro, si sufrieran algún tipo de lesión, entonces esta cobertura de gastos médicos ocupantes es la que cubriría para este caso, este rubro. Aquí los gastos médicos ocupantes puede variar. Generalmente puede iniciar desde 200,000 pesos, que vienen siendo 40,000 pesos por persona en un carro de 5 ocupantes, o puedes aumentarlo a 400, 500, 600,000 pesos, lo que tú requieras. En lo personal yo les recomiendo, si tú tienes una póliza de gastos médicos menores, pues no tienes que ponerle tanto a la cobertura de gasto médico, pero si tú no cuentas con una póliza de gasto médico menor, entonces aquí la recomendación sí es contrata una cobertura más alta en tu póliza de auto, en la cobertura de gastos médicos ocupantes. Bueno, otra de las coberturas que trae es defensa jurídica para en caso de que en el accidente haya lesionados, tú vas a ser detenido y entonces dentro de tu póliza de la cobertura amplia tú traes la defensa jurídica y esta es otra cosa que tú debes de checar, que la traigas ahí bien definida junto con asistencias vial, que eso viene siendo la grúa. La grúa es importante que preguntes al momento de contratar tu seguro cuántas grúas te cubre esta compañía aseguradora que tú estás contratando. Hay compañías aseguradoras que cubren una grúa, 2 grúas o 3 grúas, y hay opciones que cubren ilimitadas, las grúas ilimitadas. Entonces aquí es muy importante que al momento de contratar siempre preguntes también cuántas grúas me cubre mi póliza. Entonces ya vimos daños materiales, espejo, robo total, la responsabilidad civil, gastos médicos y asistencia vial. Y quiero comentarles que esto es una pregunta que me hacen constantemente, el seguro de Estados Unidos. Aquí es otra cosa que de verdad debes revisar muy bien, porque hay compañías aseguradoras, en su mayoría hoy en día, que te regalan esta póliza de cobertura para Estados Unidos. Dice en la póliza Estados Unidos y Canadá. Pero aquí es muy importante, Estados Unidos cuenta con unas leyes en las que ellos tienen unos mínimos de responsabilidad civil. Entonces es muy importante que tú verifiques que la póliza que estás comprando en México cumpla con los mínimos requeridos para Estados Unidos al momento de que tú cruces la frontera y que tú quieras utilizar la póliza que contrataste aquí en México para esta cobertura o esta extensión al momento de cruzar la línea al extranjero. Entonces, esta es una cobertura que viene gratis en casi todas las compañías. Y sí debes de verificar que venga en tu póliza, es una póliza adicional, viene tu póliza mexicana y viene tu póliza que cubre la responsabilidad civil en el extranjero. Entonces, estas son las coberturas básicas que debe de tener toda póliza de auto. Y yo les quiero platicar de unas coberturas que se pueden contratar adicionalmente a tu seguro y que puede ahorrarte mucho dinero. Una de estas coberturas se llama devolución de prima por el deducible, ¿ok? Esto quiere decir que en caso de que llegara a ser pérdida total tu unidad, la compañía te regresa o te bonifica las primas no devengadas. No sé, imaginemos que acabamos de comprar la póliza ahora en agosto y el accidente de pérdida total fue dentro de 2 semanas y resulta que si traes esta cobertura, la compañía te va a regresar las primas no devengadas. Entonces
te va a regresar casi en la totalidad de la prima que tú diste del pago del seguro, ¿ok? Esta es una cobertura adicional que se puede contratar. Otra cobertura adicional que se puede contratar es reparación en agencia y asistencia sobre ruedas. Estas dos vienen de la mano, vienen juntas, y la verdad la de asistencia sobre ruedas es algo que se utiliza muchísimo aquí en la ciudad y más cuando llueve. La asistencia sobre ruedas es en caso de que caigas en un bache, la compañía te hace reposición de tus llantas, claro está, con el pago del deducible correspondiente, pero la verdad muchos de mis asegurados la han usado y muy contentos con esta cobertura de garantía sobre ruedas. Otra cobertura, aparte de la de garantía sobre ruedas y reparación de agencia, que también podemos contratar, es la de autosustituto. Esta es otra cobertura que te puede ayudar a ti muchísimo a ahorrar dinero, porque ha habido ocasiones en que tu carro, tienes un accidente, tu carro se ve en la necesidad de que esté varios días en el taller. Entonces, si traes esta cobertura de autosustituto, lo que hace es que traes un monto, ya sea para rentar una unidad o traes un monto para que tú uses para tus traslados. Entonces, esta es otra cobertura que que existe en el mercado y que nos ayuda a ahorrar muchísimo de dinero al momento de utilizar el seguro, que es la garantía sobre ruedas, la reparación de agencia y la devolución del autosustituto, ¿ok? Y por último quiero hablarte de una cobertura que es buenísima y esta se llama devolución del deducible en caso de accidente o en caso de pérdida. Esto quiere decir que si hay un choque y yo soy responsable en ese choque, recordamos que al principio hablábamos de que si tú eras el responsable, tú tenías que pagar el deducible si querías que te arreglaran tu unidad, porque hay momentos en el que tu daño es menor que el deducible y pues ahí no hay la necesidad de pagar. Pero si el golpe es muy grande y tú te ves en la necesidad de hacer el pago de tu deducible, esta cobertura te puede ahorrar muchísimo dinero porque se llama devolución de tu deducible por daños materiales o por pérdida total. Entonces, en caso de que tú llegaras a chocar y fueras responsable y hubiera un tercero, o sea, sí tiene que haber alguien afectado, no puede ser yo choqué solo. Entonces, la compañía te bonifica ese deducible y tú no pagas deducible. Sería como una eliminación del deducible para que me arreglen mi unidad, ¿ok? Y en caso de pérdida total, la compañía te bonifica ese monto del deducible del que hablábamos, del 5, del 10 o del 20% del deducible que eligiéramos, dependiendo sea el caso. Entonces, esta es otra cobertura adicional que podemos agregar a nuestra póliza y que la verdad al momento de usar el seguro es una cobertura que te ahorra muchísimo dinero. Porque imaginemos, tú traes una unidad de reciente modelo. La unidad cuesta $500,000 de pesos. Tú elegiste un deducible en daños materiales de 25,000, del 5%. Entonces, quiere decir que en caso de accidente y que tú seas el responsable, tú tendrías que pagar un deducible de 25,000 pesos para que tu unidad sea reparada, pues es una unidad de reciente modelo. Entonces, con esta cobertura, tú eliminas ese pago deducible y tu unidad se repara sin la necesidad de un pago. Entonces, esta es una cobertura que para las unidades de reciente modelo la recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque los deducibles son muy altos y entonces esta cobertura sale más o menos 2,000 pesos al año y con esta cobertura tú puedes eliminar el pago del deducible al momento de un siniestro. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Las básicas que tú debes de ver es cuánto traigo de responsabilidad civil, qué deducible voy a contratar en daños materiales, qué deducible voy a contratar en robo, cuántas asistencias viales traigo contratadas, si traigo defensa jurídica y gastos médicos ocupantes, cuánto es el monto que voy a poner, y esto depende mucho de si tú tienes o no tienes un seguro de gastos médicos mayores. Estas son las coberturas básicas de cualquier póliza. Más a esto, yo te recomiendo que le puedes poner a tu unidad, estas ya serían con un costo adicional,
pero aún y cuando estés pagando un costo adicional, al momento de utilizarlas te ahorran mucho dinero, que puede ser la reparación, la de llantas, la reparación de agencia, autosustituto y la eliminación de deducible en caso de robo o en caso de daños materiales. Y una última recomendación para que tú estés segura que estás ahorrando. Por favor, verifica estas coberturas que te estoy recomendando, las coberturas básicas, las coberturas adicionales en donde puedes ahorrar dinero, y por favor, que siempre te hagan un comparativo de coberturas y un comparativo de costos, para que tú sepas que lo que estás contratando es bueno, bonito y barato. Recuerda que nuestra misión es que tú ahorres y que sepas cómo ahorrar dinero al momento de contratar una póliza de carro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más. Los espero el próximo viernes en punto de las 8. Síguenos por favor, aquí te dejo las redes sociales, y cualquier pregunta o tema que tú desees que nosotros abordemos, por favor contáctanos y con todo gusto lo hacemos para ti. Excelente día.